En este video trataremos el uso del tablero de control de nuestro sistema. ¿Para qué sirve en principio el tablero? Bueno, el tablero sirve para poder visualizar de manera rápida determinados indicadores que tendremos que configurar. ¿Qué son los indicadores? Por ejemplo, uno simple sería el total de ventas diarias. Entonces, ¿qué podemos hacer con el tablero? Decirle, por ejemplo, bueno, todos los días a las 7 de la tarde, calculame el indicador 1 y a las 7:05 mándame un mail a todos estos mails diciéndole cuál fue la venta. Aparte de eso, bueno, dentro del tablero se puede visualizar, por ejemplo, un historial. En este caso tenemos ventas del mismo importe, entonces nos aparecen los mismos importes en el detalle. Un indicador, en principio, puede ser un indicador que nos retorne un solo resultado o puede retornar múltiples resultados. Por ejemplo, supongamos que tenemos una sola sucursal, vamos a generar un indicador de ventas totales que incluya a todas las sucursales, total va a ser una sola, y este va a devolver un solo valor. ¿Cómo devuelve un solo valor? Entonces después podemos graficar cada uno de los resultados con las distintas fechas en que se calcularon. Esto nos va a dar un grafiquito en el que nos va a mostrar, por ejemplo, la evolución de las ventas. Si pusiésemos un indicador que fuese ventas por sucursal, nos va a devolver más de un valor en el mismo día. Entonces, si venimos al tablero y tratamos de visualizarlo, va a aparecer un gráfico de sectores en donde cada uno de los sectores de nuestro gráfico va a ser una sucursal. ¿Cómo configuramos esto? Bueno, hay una configuración básica y una configuración un poco más avanzada, ya que hay indicadores. El sistema viene con determinada cantidad de indicadores y a medida que va pasando el tiempo, en las versiones se van actualizando la cantidad de indicadores que tengamos disponibles para utilizar, de los que ya vienen incluidos con el sistema. Pero también el sistema nos da la posibilidad de escribir como una consulta SQL nuestros propios indicadores. Entonces, en configuración, tablero, en principio vamos a definir la clase de indicadores. Entonces, bueno, en principio vamos a decir, tenemos indicadores de clase testing, indicadores de clase ventas, indicadores de clase compras, etc. Esto es simplemente un agrupamiento de los indicadores. La importancia es el grado de importancia que van a tener. Esto es después para poder generar resúmenes. En los indicadores es donde configuramos una descripción que es la que va a aparecer en el tablero. ¿Qué consulta SQL es la que vamos a utilizar? Todas las que aparezcan con asterisco adelante son las que vienen incluidas en el sistema. Las que no tienen asterisco son las que nosotros podemos escribir en lenguaje SQL. Esto obviamente no lo puede hacer cualquier usuario, tiene que ser algún usuario capacitado por algún implementador en cuanto a cuáles son las tablas disponibles, cómo están relacionadas, etc. Más adelante vamos a incluir también en otro video una descripción de las tablas. Después decimos si este indicador está disponible para alertas por mail. Bueno, relacionamos clase e importancia. Rangos. ¿Qué definimos con esto? Definimos entre qué valores el indicador va a estar como una alerta,
entre qué valores el indicador va a estar en un rango, digamos, permitido, y entre qué valores, cuando esté en verde, el indicador va a estar en un rango óptimo. En comportamiento es donde le vamos a decir, bueno, aquí donde dice cantidad máxima de datos en la grilla, recuerdan que al ver en el tablero nos aparecían el historial de las últimas ventas. Bueno, acá ponemos cuántas son. En la consulta anterior aparecían 10, bueno, porque acá decía 10. Si acá hubiésemos puesto 5, aparecerían las últimas 5. En forzar ejecución, supongamos que más adelante, como vamos a ver en el video, decimos que este indicador se tiene que calcular a las 7 de la tarde, pero queremos que se calcule ya ahora. Podemos venir, tildar esto, y en la próxima ejecución, que es de 3 a 5 minutos tarda, puede llegar a como un máximo de 3 a 5 minutos, se va a ejecutar el cálculo del indicador. Aquí, si especificamos un valor distinto de 0, por ejemplo, si nuestra consulta es una consulta muy pesada y no queremos que moleste esa consulta en horarios en que la empresa está trabajando, podemos decir, bueno, minutos máximo de ejecución 10. Si se superan, en el último cálculo que se haga, se superan los 10 minutos de ejecución, le decimos, bueno, demora la ejecución hasta las 22 horas. Entonces, en cuanto nuestra consulta se pase de tiempo de ejecución de 10 minutos, va a ejecutarse recién a las 10 de la noche. Bueno, con esto vimos los datos de cada indicador en sí. Programación. Aquí es donde vamos a configurar las consultas SQL que vamos a tener disponibles para programarlas nosotros mismos. Si vamos a modificar esta consulta, aquí tenemos escrita la consulta que veíamos antes en lenguaje SQL. En sí, es una cosa bastante básica, o sea, hay que hacer un insert en una tabla de estructura cabecera detalle, en la que la cabecera es la compañía, el número de indicador y la fecha en que se calculó, y en el detalle tenemos la consulta SQL que querramos poner. En este caso es la consulta de las ventas diarias, y lo que hay que hacer es insertar en el detalle, bueno, tenemos para insertar dos campos de texto. En los gráficos va a salir el campo 1 de texto y el valor 1 decimal, pero en sí podemos calcular dos campos de texto, dos valores decimales y dos valores de fecha. En la grilla del tablero van a salir informados todos. Y bueno, y finalmente poner esta sección de código que simplemente lo que hace es decir cuántos minutos tardó en calcular el indicador. Fijémonos aquí que hay algunas variables que ahora les voy a mostrar en los manuales en línea cómo podemos conocerlas, como int.compid, int checkboard, o sea, todas las variables están en inglés, entonces sería int checkboard ID, que sería el ID del indicador, que después se van a reemplazar por los números que están dados de alta en el sistema. O sea, en el momento de calcular, esta variable, si la compañía es 1, se va a poner en 1, y esta variable, si el indicador es el 24, se va a poner en 24. Estas variables después las podemos utilizar dentro de nuestra consulta SQL. Entonces, las variables que pongamos en la consulta, al ejecutarse la consulta, se van a reemplazar por su valor. Aquí, como vemos en este ejemplo, tenemos esto comentado. ¿Por qué? Porque si queremos probarlo en un Management Studio de SQL Server, por ejemplo, lo descomentamos y podemos ver cómo se comporta nuestra consulta. Las variables que podemos utilizar aquí en manuales en línea
tablero de control consultas SQL. Aquí nos aparecen las variables que se van a reemplazar al momento de efectuar el cálculo, donde nos dice, por ejemplo, la compañía, el ID del indicador, el perfil, el usuario, la sucursal asociada al cálculo y la sucursal de la cual tomar la fecha de trabajo para el cálculo de indicadores. Bueno, vamos a seguir con el tema grupo de indicadores. Como lo dice la palabra, es simplemente poder agrupar indicadores en un determinado grupo. Para eso damos de alta al grupo, simplemente con un nombre, y datos para cabecera y pie de mail. ¿Por qué? Porque este grupo de indicadores después podemos enviarlo por mail a todos los usuarios que haga falta enviar. Entonces, si ponemos una cabecera, va a salir esto primero, después va a salir todo el detalle de los indicadores con los colores rojo, verde o amarillo, según el rango que tenga cada indicador, como habíamos hablado antes, y luego va a salir el pie de mail. Después vamos a asignar los indicadores a grupo. Acá simplemente es decir, bueno, le decimos en tal grupo pone tal indicador. Y luego tenemos que agendar o planificar cómo se van a enviar estos grupos de indicadores. Entonces, vamos a poner una descripción del envío. Vamos a indicar cuál es el grupo de indicadores que queremos enviar, cómo lo vamos a enviar, si es diariamente, semanalmente, mensualmente o anualmente. Y después tenemos que indicar, por ejemplo, si ponemos diariamente hay que poner la hora y el minuto, semanalmente la hora y el minuto también, mensualmente día, hora y minuto, y anualmente año, mes y día. Bueno, hora y minuto obviamente. Aquí ponemos el email desde el cual se va a enviar el reporte de indicadores. Y en día de semana decimos qué día de semana es cuando vamos a agendar el envío. Como estaba también en el indicador, podemos decir, bueno, envíame este informe de grupo de indicadores para ver cómo llega. Vamos a dar de alta uno de testing para poder probar después. Lo llamamos testing ventas diarias. Y ahora vamos a decir este grupo de envíos, que lo llamamos testing ventas diarias, a qué usuarios se van a enviar. De esta manera, cada vez que se ejecute el envío de un grupo de indicadores, se va a enviar a todos los usuarios detallados aquí. En estos mails van a aparecer primero los indicadores que estén en rojo, luego los amarillos y luego los verdes. ¿Cuál es la diferencia básica entre un grupo de indicadores y un grupo del tipo One Page Management? Que traducido sería gestión en una hoja. Para darle un sentido práctico sería decirme qué es lo que necesito saber resumido y en una hoja. Hacemos exactamente de la misma forma. Tenemos que dar de alta un grupo, asignamos los indicadores, pero al asignar los indicadores vamos a decirle el orden en que los queremos ver. Es lo que diferencia básicamente un mail de grupo de indicadores a uno de One Page Management. Agendamos los envíos de la misma forma que se hacía con los grupos de indicadores. Y básicamente de esta forma
es como configuramos nuestro tablero. ¿Qué cosas nos podemos llegar a configurar para que nos demos una idea? Por ejemplo, el gerente de ventas. Podemos llegar a armar un indicador que nos diga cómo estamos estacionalmente este año con respecto al año anterior. Y que eso lo indique, no sé, a fin de cada mes de determinada estación. Para un jefe de ventas podríamos hacer que el indicador nos diga todos los vendedores, cuáles fueron las ventas de todos los vendedores del día de hoy, o las ventas del día de hoy comparadas con las del mismo día del mes pasado, por ejemplo. Para la gente de tesorería, no sé, podría llegar a ser un indicador que diga qué cantidad de cheques tengo para depositar, que estén en condiciones de depositarse en el día de hoy, y que todas las mañanas a las 8 de la mañana le llegue un mail diciendo tiene tantos cheques por un importe de tal importe, digamos. Bueno, la aplicación de esto es infinita, o sea, cada uno puede generar los indicadores que necesite. Repito, para poder programar un indicador tenemos que tener conocimientos del lenguaje Transact SQL o solicitarlo al implementador para que se lo desarrollen. Bueno, con esto terminamos de ver cómo configuramos nuestro tablero.